forman parte principalmente del citoesqueleto. Entonces, dentro de ellas, qué bellos recuerdos de cuando era estudiante. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, a la actina. Pregunta capciosa: ¿la actina es soluble o insoluble? La actina podemos encontrarla en la célula en forma soluble. Esta se llama actina globular. Y entonces, cuando se polimerizan varias unidades de actina, que son estas unidades que tenemos aquí, estas unidades de actina, ya la proteína se hace insoluble y se dice que es actina fibrosa. Es actina fibrosa. Entonces, nosotros tenemos que todas las proteínas que son globulares son solubles en agua, mientras que las que son fibrosas son insolubles. El caso más conocido, ¿alguna vez han hecho queso? No. ¿Sí? Sí. ¿Han hecho queso? Míralas. ¿Cómo se llama la proteína del queso? ¿Quesetina o qué? Caseína, sí, y deriva también su nombre de la palabra queso. Bueno, la caseína es una proteína globular. Ajá, por eso es soluble en la leche. Pero no es globular de a gratis. Tiene que tener grupos fosfatos que obviamente tienen cargas negativas pegados. Y estos grupos fosfatos, como le confieren una carga negativa estructuralmente, eso significa que cuando se va a acercar otra caseína, ¿qué le va a pasar si la otra también tiene cargas negativas? Pues se van a repeler. Entonces por eso las caseínas no se pegan. Pero existe una enzima que se llama renina, que es una fosfatasa, que lo que hace la fosfatasa es que corta los fosfatos. Entonces, sin fosfatos, las proteínas de caseína quedan sin carga y ya se aglomeran, y entonces eso es lo que forma el coágulo de la leche, lo cual va a ser después el queso. Ajá. La renina se produce en el estómago de las terneras, pero no me acuerdo en qué parte. Iba a decir el yeyuno, pero no es cierto. Entonces no sé dónde está el yeyuno, profe. Bueno, es que esto lo vi en la universidad ahí por el año 2001, 2002, y todavía me tocó que me diera clases una maestra refugiada de la Segunda Guerra Mundial. Sí, fue la que nos hablaba de esto, todavía me acuerdo de la maestra Marta. Bueno. Siguiente. Las proteínas por su estructura solo pueden clasificarse en dos tipos: fibrosas y globulares. Bueno, es lo mismo que les acabo de decir, pero en diapositiva. Bueno, entonces las proteínas las proteínas siempre se van a sintetizar en forma globular. No se sintetizan, no salen del retículo endoplásmico en forma fibrosa, jamás de los jamases. Se vuelven fibrosas después. Y normalmente lo hacen por adición de vallas. Entonces, algunas proteínas, para poder formar un complejo funcional, tienden a formar grupos muy específicos, que son dímeros, trímeros, tetrámeros, pentámeros, hexámeros, septámeros, octámeros, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, este es un octámero. Pues para que no les suene loco luego de repente que oigan esta palabra. Un eicosámero. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eicos? Conozco a Keiko. 20, exactamente. Un eicosámero es un polímero de 20 proteínas. Bueno, no se llama polímero, un conglomerado de 20 proteínas. Los eicosámeros son muy comunes en virus para la cápsida. Si no crean que es algo muy raro. A mí no
A mí no me importan las cosas que casi no se usan. Y bueno, entonces prácticamente todas, bueno, por ejemplo, la seda de las arañas o de los gusanos se forma principalmente de proteínas globulares, y cuando salen, el contacto con el aire hace que se vuelvan fibrosas por polimerización, y eso es lo que les confiere la gran resistencia. Y cosa curiosa, como se vuelven proteínas fibrosas, son muy difíciles de digerir, pero no para la misma araña que las produce. Ella se las puede digerir muy fácilmente. Por ejemplo, el gusano de la seda. ¿Sí saben cómo se produce la seda? No. Con gusanos. El gusano de la seda, cuando hace su capullo, está el gusanito ahí, y empieza a hacer su capullo y saca un hilo, y ese hilo lo pasa miles y miles y miles y miles de veces alrededor suyo hasta que queda envuelto en el capullo. Pero entonces lo que se hace es que tomas el capullo, lo echas en agua caliente, no muy caliente, y ya una vez que se desenrolla la primera partecita del hilo, lo pones en la rueda para hilar, y ya se va desenrollando. Pero entonces, como lo pones a 70 grados, el gusano se cose. Pues sí, lo matas. Pero no puedes esperarte a que salga el gusano. ¿Por qué? Porque él sí tiene las enzimas digestivas necesarias para romper esto. Y entonces el gusanito vomita y forma un hoyo. Y ya lo único que vas a obtener son hebras así muy independientes que no te sirven para hilar. Por eso no puedes esperar a que salga el gusano. Pero obviamente si guardas unos para reproducción. De hecho, bueno, dato curioso que ya no tiene que ver con la materia, los gusanos de seda están tan domesticados que ya las hembras son incapaces de sentar el vuelo, ya no pueden volar. Tienen alas, pero ya no les sirven, ya están atrofiadas. Ya está súper domesticado. Como los pug, que no sirven para nada. Bueno, me dijo una vez mi hermana, si quieres ligar a alguien, búscate a alguien que tenga un pug, porque si encuentran atractivo a ese animal, pues seguramente también a ti. Amor de hermano, se desquitó de cuando le dije que la encontramos en la basura. Bueno, las proteínas globulares son diferentes a las proteínas fibrosas, tienden a ser solubles en agua y tienen una forma casi esférica. Como lo sugiere su nombre, las proteínas globulares no son estructurales, sino que realizan otras funciones biológicas cuando están en forma soluble. Aunque, como vimos, algunas de ellas, como la actina, la miosina, la tubulina y esas proteínas de citoesqueleto, pueden tener ambas formas, la fibrosa y la globular. Nada más que hay proteínas que son globulares ever forever. Por ejemplo, la albúmina, que la albúmina, su función es regular osmóticamente. Bueno, es que la albúmina es una proteína de unión, se une ahí todo lo que puedan imaginar. Se unen azúcares, se unen sales, se unen medicamentos, se unen ácidos, se unen bases. Entonces eso significa que la proteína albúmina sirve para regular todo eso. Entonces regula pH, regula cantidad de azúcar, muy poco el azúcar, la verdad. También regula sales, también muy poco, por cierto. Y también regula ácido base, potencial redox y osmolar. Pero bueno, entonces todas las enzimas que están de manera soluble en algún fluido son globulares, para que se mantengan ahí solubles, ever forever. Bueno, miren, aquí está la palabra eicosaedro. Bueno, el eicosámero. La cadena peptídica está plegada localmente formando alguno de los tipos estructurales, ya sea alfa o beta, para plegarse sobre sí misma y adquirir ya la forma globular. Todas las proteínas globulares tienen que tener entonces la característica de que los residuos, si son hidrofóbicos, van a ir hacia el centro de la proteína, y los residuos que sean hidrofílicos van a ir hacia el exterior, lo cual suena lógico, ¿no? Las proteínas globulares también tienen más aminoácidos con cadenas laterales polares o iónicas que las proteínas fibrosas, que son insolubles en agua. Una enzima u otra proteína globular que realiza su función principalmente en un medio acuoso
de las células adopta una estructura en la que los grupos R no polares o hidrofóbicos se dirijan hacia el centro y los grupos polares se dirijan hacia el medio, o sea, hacia el agua, para mantenerse soluble. Bueno, lo que les acabo de decir, pero en más palabras. Las proteínas globulares principalmente son helicoidales, pero forman pliegues que les permiten que la forma sea totalmente globular. Tienen uno de los 20 aminoácidos, que es la prolina, tiene un segundo grupo amino, y esto le confiere también el doblez en el espacio para hacerlo mucho más rápido. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto que el grupo imino de la prolina hace que pueda girar prácticamente en un ángulo. No es cierto, ese ángulo está mal representado. ¿Qué ángulo es el que más o menos puede doblar? En vez de que sea lineal esto, puede doblar en un ángulo, y eso lo produce la prolina, porque es un aminoácido, es un amino secundario. ¿Qué ángulo es este? 120 grados. O sea, se gira 60 grados. Entonces, si tengo otro amino, gira otro 60 y otro 60. Y entonces, precisamente donde da estos bucles aleatorios, seguramente son ricos en prolina. Bueno, es lo que quiere decir la diapositiva en pocas palabras. Existe un patrón de plegamiento alrededor de la alfa hélice y otro alrededor de la beta plegada. Su estructura tridimensional se estabiliza por la formación de los enlaces de sulfuro entre los residuos de cisteína y otras fuerzas intermoleculares que ya habíamos visto, tales como hasta las fuerzas. El puente de sulfuro, que es el puente salino, el puente de hidrógeno, el puente de hidrógeno, pero a más larga distancia, que no sirve casi de nada, y finalmente los enlaces de Van der Waals, que son las fuerzas que principalmente las estabilizan. Luego me da por preguntarles en el examen qué es un puente salino y cuál es la diferencia con el puente de hidrógeno. Bueno, pues que el salino es con un ácido y el de hidrógeno es con un ceto.